De vista, solamente algo, a mí me resulta inevitable. Vamos a hablar de la coyuntura actual acá de nuestro país, pero me Lamentable. resulta inevitable tener que preguntarle algo que se da el día de hoy, ¿no? ¿Qué significa para el continente? ¿Qué significa justamente para la política latinoamericana en general? Esta posesión de hoy de Claudia Sheinbaum en México, esta posibilidad también que hay de que Estados Unidos por primera vez en noviembre ponga en la Casa Blanca a Kamala Harris. ¿Qué significa todo aquello? Qué gusto enorme saludarla, doctora. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Verónica y Alberto y radio escuchas y televidentes. Creo que es un punto de inflexión que dos de los principales países de la región tengan la posibilidad de tener mujeres al mando. En concreto, ya Claudia Sheinbaum, que asume hoy la presidencia de México, y lo de Kamala Harris todavía es una lucha codo a codo, entonces es difícil pronunciarse si ella efectivamente será o si será Donald Trump. Pero en todo caso, es importante que en el país de los mero machos hoy tengan una mujer de presidenta, porque si hay quintesencia en el machismo, eso está en México. Aspiro a que la señora Sheinbaum tenga, deje el condón umbilical con su mentor, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, conocido popularmente, porque hay cosas de AMLO que no han estado bien. Él se retira como un presidente muy popular, es cierto, pero la política, por ejemplo, de abrazos en vez de balazos, convirtió al sexenio en el más violento que ha tenido en número de muertes si se lo compara con los anteriores, inclusive con el de Felipe Calderón, que fue muy fuerte. Además, tiene un retroceso importante y que todo el mundo está a la expectativa, sobre todo los mismos mexicanos, pero la inversión que va a asumir la novedosa forma de que se elijan todos los jueces por votación popular y en consecuencia, ¿qué va a traer esto? Que los narcos que tienen tomado el Estado, que han hecho de México y de varios estados ya concretamente narcoestados, porque México tiene un estado federal con gobernaciones. Entonces, eso es peligroso. Ojalá que Sheinbaum se libere de su antecesor y tome sus propias decisiones y que si es demócrata como aspiraríamos que sea, piense que hay que tener equilibrio de poderes, es lo más saludable. Claro que Y sí, que hay que tener un estilo republicano definitivamente y respetar aquello de la separación de poderes. Ya sabemos también, ¿no?, que lo que ocurre en México también tiene una influencia tremenda en el resto de las naciones latinoamericanas. Acá algo de lo que tenemos en violencia y la presencia de las organizaciones narcocriminales tiene que ver también con lo que ocurre allá en México. Aspiremos y esperemos también que le vaya bien a ella. Permítame que Verónica Landeta ya se embarca más bien en el tema que tiene que ver con nuestra política, que tiene también sus bemoles. Doctora, buen día. ¿Cómo está? buen día, ¿cómo Ya estás? amanecimos con unas temperaturas un poquito más húmedas, con más calor. Sí. Claro, es que ya vamos calentando, doctora, por eso le digo, ya vamos calentando porque ya nos vamos acercando al tema, por ejemplo, de inscribir todas las candidaturas. Y en ese sentido le pregunto, volvemos definitivamente los ecuatorianos a estar unos de un lado y otros de otro lado. Quienes pensamos un poco diferente, la gente se confunde y dice que somos de derecha. Quienes obviamente están en el otro lado son de izquierda. Y eso sin tener ideología. Yo me considero alguien que no tengo ese tipo de ideología política, soy más pragmática. Pero en todo caso, así estamos. Y en medio de esto, pues algunas figuras, 7 en total que se han inscrito en el CNE y que siguen siendo precandidatos electorales. En ese sentido, ¿qué posibilidades tienen con toda la situación compleja que tenemos aquí en el Ecuador de poder
saltar a la palestra, a esta palestra política y poder definitivamente tener una buena participación en este proceso de elecciones generales para el 2025? Lastimosamente es muy difícil. Los problemas del país son tan complejos y los ecuatorianos somos tan simplistas que creemos que estamos eligiendo un mago que nos va a resolver en 1 o 2 meses problemas que arrastramos de años, y eso no es así. Yo quisiera ser optimista y decir va a ganar el más preparado, va a ganar el que tiene mejores ideas. Desafortunadamente en esta era lo que cuenta es la narrativa. ¿Quién tiene la narrativa que nos convenzca a través de las redes sociales, del TikTok y de esos medios de que tiene la varita mágica? Si en esos espacios que son tan cortos, lo único que se alienta es el insulto, la descalificación del opositor, porque inclusive hay tecnológicamente algoritmos que promueven eso, y ese es el resultado de la gran polarización que tenemos hoy, que vemos todo de manera abaniquea, muy buenos o muy malos. Si uno le critica al correísmo, uno es anticorreísta, y le convierten en lacista o novoísta. Entonces, el centro no existe. Si uno vemos, solo ganan los extremistas, y eso es perjudicial, claro, porque además los extremistas vienen deformados a creerse mesías y que nos van a redimir. Y eso es terrible. Estamos viendo los resultados. Y además, si estos extremistas son de izquierdas, entre comillas, ellos lo único que quieren es perennizarse en el poder. Esa es la realidad. Ahora, doctora, ¿cómo hacer entender a la gente o cómo entendemos la población, la sociedad civil, los que están detrás de esto, incluso del monitor? ¿Cómo hacerles entender, cómo entender todos que debemos votar por proyectos, más que por las caras, más que por los partidos políticos? ¿Por qué pregunto esto? Porque hemos visto que vamos de tumbo en tumbo y con situaciones bastante complejas, como usted mismo lo anota, de políticas o de acciones o de obras o de proyectos que no se han cumplido, que no han tenido un sindéresis, que no han tenido una continuidad. Entonces, ¿cómo entendemos lo de la sociedad civil? Que debemos votar por proyectos, que debemos inmiscuirnos, que debemos leer para saber cuál es el mejor plan de gobierno. ¿Cómo entendemos eso? ¿O definitivamente es una pérdida de tiempo? O sea, ni siquiera vemos que países que tienen una mayor formación y educación lo están haciendo debido a esta deformación que nos han traído las redes sociales. Es difícil, como digo, es quién nos va a vender la mejor narrativa. Y en ese espacio tan pequeño no vamos a entender, entonces vamos a creer, es increíble, vamos a decir, sí, en el pasado estábamos mejor, sin analizar que las cosas que nos están pasando ahora son consecuencia de que en el pasado se hicieron las cosas equivocadamente. Y queremos que una persona como un presidente joven, que a diferencia de otros, sí tiene un sentido pragmático con todos los defectos que lo podamos ver. Tiene gente que tiene el panorama más o menos claro, pero por eso mismo sabe que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, que toman tiempo. O sea, lo que nos está pasando de los apagones, es infame culparle a Daniel Noboa. Es infame porque él pueda que haya cometido errores, que no nos haya dicho la gravedad y todo, pero la crisis la tenemos por haber puesto, como dijo el mismo ministro, todas las expectativas en una sola canasta. Y no digo que haya sido malo creer que debíamos movernos a energías limpias, pero no podía ser la única. Y además esas mismas energías limpias que hicimos unas inversiones cuantiosas,
tenemos hidroeléctricas como Toachi y Pilatón que debían darnos 300 megavatios, que ahí está 8 o 10 años sin solución por el mal manejo, por los problemas que tuvieron. Coca-Cola Sinclair ni la hemos recibido porque tiene no sé cuántas fisuras y porque está sujeta a lo que la misma Coca-Cola Sinclair inició, que es ese desmoronamiento de esa cascada de San Rafael y todo lo que ha venido afectándonos al río y todo porque se hizo por hacer, porque sea relumbrante, sea grande, sin tener en cuenta que había estudios que decían que ahí cabía una central más pequeña para no causar lo que ha causado al medio ambiente. Pero todas esas cosas son recontra complicadas para decirle a la persona que hoy no tiene luz y que no puede atender su pequeño negocio que el problema está en el pasado. Claro, y que no hay seguridad y un sinnúmero de situaciones que no se han superado. Ya que usted lo menciona a Daniel Noboa, que obviamente es candidato para las elecciones generales del 2025, ¿se afecta o no se afecta su popularidad en medio de toda la complejidad que estamos asumiendo como país? Es obvio que le va a pasar una factura. Okay. ¿Cuán profunda? Eso depende. Porque también depende de que si de repente volvemos a tener luz y vemos que algo se mejora, el problema, por ejemplo, no hay líos en las cárceles que antes teníamos siempre. ¿Dónde están? Acuérdense, hace un año teníamos creo que llegamos a 800 muertos en las cárceles, pero como eran de la cárcel no mirábamos. O sea, tenemos unos problemas que son unos pulpos gigantescos y no hay mago que nos los va a resolver. Y peor aquellos que son los que comenzaron el declive de nuestro país. Así que eso es lo que hay que tener. De alguna manera, no sé, ahí sí nos convendría una vacuna contra esta narrativa mentirosa que no asume las culpas y pensar en quién tiene ideas, quién puede ayudarnos, quién tiene la preparación, quién no tiene ese pensamiento maniqueo de que papá Estado nos puede dar todo, porque el Estado ha fracasado. Inclusive los países comunistas que han progresado han abandonado este estatismo. Comparemos lo que pasa en Vietnam y lo que pasa en China con lo que pasa en Cuba. Ayer veía una cosa de un hombre que los despojos de una carne, la mía, eso es Cuba, pero eso no nos dicen, ¿no? Porque Díaz-Canel viaja en el avión que le regala Nicolás Maduro. Ellos sí tienen la gran vida, pero los pueblos son los que se sacrifican. Por lo menos en democracia tenemos el derecho al pataleo, a gritar y decir, te confiamos, pero en la próxima te votamos. Lo que nunca sucede con los dictatoriales, como es el caso de Nicolás Maduro. Claro que sí. Alberto, gracias, doctora. Alberto Quintana continúa. Doctora, justamente quienes de alguna forma pues nos identificamos con el modelo republicano, quienes estamos pues siempre defendiendo la institucionalidad, ¿no? Creemos fervientemente que hay que fortalecer las instituciones, hay que propender siempre, ¿no?, a defender esos preceptos que tienen que ver también con la separación de poderes en los países. Vemos precisamente con bastante preocupación que el deterioro en las organizaciones políticas, llámense partidos o movimientos, de alguna manera pues pesan mucho en el quehacer de la administración pública de nuestras naciones latinoamericanas. Aterrizando acá justamente en el Ecuador, ¿no? Partidos y movimientos que prácticamente pues no tienen una firmeza en lo que tiene que ver con una directiva. Prácticamente es el señor dueño del partido o del movimiento el que, por ejemplo, por esta época aparecen por ahí como para
llenar y rellenar las candidaturas y básicamente preocuparse de aquello, ¿no? Justamente decía que hay que fortalecer los partidos como para darle un giro de timón a esta situación. La pregunta es cómo lo hacemos para poder cambiar también este estilo de cosas. Yo digo que eliminar la posibilidad de que partidos regionales candidaticen a candidaturas nacionales. Eso limitaría un poco en algo estos partidos de alquiler. Habría también que quitarle el financiamiento por parte del Estado, porque es un gran negocio armar un partido y de ahí alquilarlo. Y entonces, como en este país también todo el mundo cree, tiene el ego de que está capacitado para manejar, entonces se presta a sabiendas de que va a tener 0% o 1% de los votos, pero el dueño del partido ha hecho ya su negocio. Entonces, ese es el gran problema. El gran problema es que la democracia tiene que tener, con todos sus defectos, partidos que se renueven, que cambien, que no sean como aspiramos siempre, un mago que es el dueño de los poderes del Estado y en chiquito el mago que es el dueño de los poderes del partido. Necesitamos dejar de lado ese caudillismo histórico que ha sido la sepultura de nuestro país y que no nos ha permitido cambiar para mejorar, y que sí es posible, y no importa que sean partidos de izquierda o de derecha. Veamos el caso de Uruguay, que es fantástico, donde se alterna la derecha, la izquierda y todos se respetan. Y es el país más avanzado de América Latina en términos de beneficios sociales y a la vez de desarrollo económico. O sea, sí es posible. Uruguay tiene nuestra pequeña... es un poquito más pequeño que nosotros. Claro. Pero ha invertido en lo básico, que es la buena educación, que eso es lo que nosotros no tenemos. ¿Y cómo lo vamos a tener si los partidos se adueñan de la educación y entonces trabajan para el partido y no para la educación? Claro. Instituciones sólidas, ¿no? Donde prime la democracia y no 2 o 3 fulanos que desde sus madrigueras manejan los hilos del poder. Ya da la impresión que acá en el Ecuador hay gente que no les interesa ni siquiera ganar las elecciones presidenciales, sino manejar desde atrás los hilos del poder, tener influencia en organismos de control y quién sabe, ahora también es conocido pues aquello de querer manejar los organismos de la Administración de Justicia, ¿no? Y básicamente uno se pregunta, ¿y para qué? ¿Cuál es el afán de aquello? Simplemente yo creo que la respuesta cae por su propio peso, ¿no? Así es. El problema principal es ese. O sea, partidos débiles generan democracias débiles. Y partidos débiles son porque son partidos autoritarios cuando deberían ser el ejemplo de lo más democrático. Y por eso tenemos que no hay renovación y que cuando lleguen al poder digan, este es mi único chance, así que le esquilmo a la vaca lechera del Estado lo más que pueda. Le dejo famélica para el que sigue después. Claro, y ahí es que se van trasladando los problemas, ¿no? De gobierno en gobierno, administración en administración. Llega quien gana en buena lid, recibe el apoyo popular, pero los otros que quieren satisfacer solamente sus apetitos no dejan al gobernante justamente tomar sus decisiones porque lo que les interesa es manipular todo. Doctora, gracias por atendernos. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Es la Muy editora amable. política de la revista Vistazo, la doctora Patricia Estupiñán, conversando sobre estos tópicos tan importantes. 7:20, pero hay otros detallitos también en materia.